Bueno, muchas felicitaciones a este tercer Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos y muchas gracias a la profesora Francesca Castellano por invitarme a comparecer e intercambiar algunas ideas sobre un tema que quizá también os interese, ¿no? A mí me gustaría comentar algunas impresiones, algunas reflexiones sobre un tema que está siendo de actualidad en China en los últimos años, sobre todo desde el inicio del mandato del presidente Xi Jinping, que es el Estado de Derecho, ¿no? Y me gustaría pues dar algunas pinceladas, expresar algunas ideas al respecto, ¿no? Lo primero que habría que decir es que, bueno, que la alusión al Estado de Derecho realmente no es algo tan novedoso, ¿no? De hecho, podemos rastrear multitud de alusiones con un sentido equivalente o similar a lo largo de toda la etapa del denguismo, ¿no? Y no tanto por la reforma en sí, sino sobre todo por la apertura, ¿no? Porque efectivamente el contacto con el mundo exterior y muy especialmente con los inversores en el ámbito económico exigía pues contar con reglas lo más claras posibles, y ahí se imponía pues una elaboración de códigos normativos que fueran, como digo, suficientemente claros para atraer el capital internacional, ¿no? Esta dinámica contrastaba mucho con la dinámica del maoísmo, ¿no? Digamos que la percepción de la época anterior era que las leyes ataban de pies y manos al partido, ¿no? Y en cierta medida pues Mao se sentía mucho más cómodo con esa idea, con ese aforismo tradicional de que, bueno, en China mandan los hombres y no las leyes, ¿no? Hay, por lo tanto, pues una diferencia sustancial y muy importante, ¿no? Yo el repunte actual durante esta época de lo que yo llamo el xiismo, ¿no? Como tercera etapa del proceso que se inicia en 1949, lo asocio con algunas tendencias, ¿no? Lo primero es la necesidad de ir construyendo una nueva legitimidad o los fundamentos de una nueva legitimidad, ¿no? Digamos que hay una legitimidad de origen asociada al maoísmo que tiene que ver con el propio hecho de la revolución, ¿no? Hay una segunda legitimidad que tiene que ver con la legitimidad, digamos, de ejercicio, ¿no? Ese desarrollo denguista que proporcionó a inmensas capas de la población china pues un mayor bienestar, una mayor riqueza, ¿no? Y, y en esta última etapa donde bueno, estamos tratando de cambiar el modelo de desarrollo, los índices de crecimiento bajan, etcétera, etcétera, se necesita construir los fundamentos de una nueva legitimidad, ¿no? Y esa nueva legitimidad pues descansaría en la ley, en esa normativa, en ese derecho, entendido, como decía el presidente Xi al inicio de su mandato, como una jaula de regulaciones, ¿no? Que evocaba un poco aquella idea de Chen Yun, el gran planificador, como la economía en una jaula, donde todo el mundo podía circular dentro de la jaula, pero al fin y al cabo dentro de la jaula, ¿no? En ese sentido, la ley como fundamento, el derecho como fundamento de la nueva legitimidad que va más allá del hecho revolucionario, cada vez más lejos, y también de ese ejercicio de transformación exponencial de China hasta catapultarla a la condición de segunda economía del mundo, pues tiene mucho que ver también esa idea de reducir la discrecionalidad, la arbitrariedad, potenciar el papel de la Constitución más que los estatutos del partido, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hay ahí tres sentidos principales, ¿no?
El primero tiene que ver con la actualización del legismo o el neolegismo, ¿no? Todos sabemos, bueno, pues el papel que ha tenido pues Han Fei, Shen Yang, Shen Buhai, en fin, el legismo ha dado forma al nacimiento de China, ¿no? Y en ese sentido hay una conexión importante entre la formulación de este Estado de Derecho actualmente con el legismo, ¿no? En ese sentido, digamos que esto formaría parte de lo que sí llama la segunda combinación, ¿no? Digamos que la primera combinación fue la concebida por Mao de el marxismo adaptado a las condiciones nacionales de China. Él formula ahora una segunda combinación que tiene que ver con la adaptación del marxismo incorporando la cultura tradicional. Bueno, pues en ese paquete de la cultura tradicional tendríamos también un espacio para el legismo junto al confucianismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y formaría en su conjunto eso que yo llamo el ideario del partido en este momento histórico, que es el eclecticismo ideológico, ¿no? Donde los militantes no solo son marxistas, sino que también son leninistas, son denguistas, son xiistas, pero también son legistas, son confucianos, todo en la debida proporción y en cuanto sirva de utilidad para reforzar, digamos, la consecución de aquellos objetivos principales que define el partido, asociados básicamente a la culminación del proceso de modernización de China, ¿no? Un segundo sentido creo que tiene mucho que ver con la eficiencia, ¿no? La búsqueda de la eficiencia en la gestión de los asuntos públicos. Y en ese sentido, en un momento dado como el actual, el derecho, la ley, el imperio de la ley, puede tener una utilidad significativa, ¿no? En el diseño de ese modelo político de alto nivel que más allá de lo institucional pues trata de dar forma a eso que yo he llamado en alguna ocasión la eficracia, ¿no? La combinación de democracia y eficiencia para resolver los problemas de los ciudadanos, ¿no? Ahí la ley, el Estado de Derecho, como garante la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, que es un principio básico de cualquier organización social, pues tiene también un papel muy destacado e importante, ¿no? Y otro elemento destacado, sobre todo en el ámbito ideológico, es la negación, el rechazo al Estado de Derecho en su acepción liberal, es decir, no estamos hablando de reconocimiento de derechos y libertades públicas en el sentido democrático liberal occidental, tampoco estamos hablando de separación de poderes, no hablamos de independencia de la justicia, sino de preservación del marco político. Por eso a mí me gusta hablar más que de Estado de Derecho, Estado con derecho, porque efectivamente puede existir el derecho, pero no en el sentido, como digo, liberal, ¿no? Aunque efectivamente sirve al mismo fin, que es preservar en la medida de lo posible pues la estabilidad social, que como sabemos pues es un principio básico, una norma fundamental para garantizar que efectivamente pues el desarrollo del país evoluciona conforme a las expectativas definidas por el partido, ¿no? Hoy el santo y seña de la estrategia del Partido Comunista en China es culminar el proceso de modernización del país. Esa modernización no solo abarca los aspectos económicos, sociales, ambientales, etcétera, etcétera, la famosa tecnología y todo esto, sino que también en lo político, sin duda, pues tiene un referente importante que habrá que desgranar, que habrá que matizar, que habrá que construir en los próximos años, pero indudablemente la modernización china no puede llevarse a cabo sin la modernización del Estado, y la modernización del Estado es muy dificultosa, por no decir imposible, sin otorgar a la ley, a la Constitución, al derecho, pues un papel destacado que facilite ese cambio cultural, que pase página de esa idea de que mandan
los hombres y no las leyes, y efectivamente pues permita configurar un nuevo arte de gobernar que sirva a la eficiencia, pero que se base sobre todo en el otorgamiento de un papel, de una dimensión superior al derecho, ¿no? En fin, estas son ideas pinceladas que, bueno, sobre todo pueden servir para animar la discusión y llamar el interés sobre este importante concepto que, como digo, viene de más atrás de sí, lo podemos rastrear sobre todo durante el periodo denguista. De hecho, el imperio de la ley, gobernar según la ley, etcétera, etcétera, está en la Constitución desde el año 2004, y en aquel entonces pues el presidente del país y el secretario general del partido era Hu Jintao, como en muchos otros aspectos que ha profundizado y desarrollado Xi Jinping en estos últimos años. Gran parte de las grandes ideas que transitan en este tercer periodo pues tienen su fundamento en esa etapa de lo que yo llamo el denguismo tardío, ¿no? Ese periodo de 2002 a 2012, cuya labor pues ha permitido que el propio Xi, nada más llegar, en cierta medida pudiera impulsar grandes transformaciones y grandes cambios. Así que muchas gracias y repito mis mejores deseos para este Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos, y gracias de nuevo a la profesora Francesca Estallano. Saludos.